He vivido 45 años apasionado por Jesús. He levantado varias obras, he viajado por el mundo. Ha sido de locos, de locos. No he tenido tiempo ni de enfriarme. Es que yo veo que hay gente que se enfría en las iglesias y se dan vacaciones y se van al mundo, después regresan y se reconcilian. Yo no he podido, no he tenido tiempo para eso. Me ha apasionado el Señor Jesucristo y yo quiero enseñarles algo de eso, por favor. Capítulo número 13 del libro de Primera de Crónicas. Cuando lo tienen, no sé si aparece ahí en la pantalla, sí, ahí está. Mire lo que dice en el versículo número. Entonces David reunió todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat para que trajesen el arca de Dios en Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Ida, para pasar de allí el arca de Dios que mora entre los querubines sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y toda Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom Geteo, o Obed-edom, en su casa 3 meses, y bendijo Dios la casa de Obed-edom. ¿Y qué dice? Y todo lo que... Si usted tiene un perro que ama, como amo yo mis perros, o tiene un gato, déjeme decirle que ese perro y ese gato pueden ser bendecidos por Dios. No me lo creen, pero se los voy a contar. ¿Qué dice ahí? Y bendijo la casa de Obed-edom Geteo. ¿Y todo lo que? ¿Y eso qué significa? Yo tuve un perro, se llamó Tomás, lo amé con mi corazón, un bichón frisé, pequeñito. Y el veterinario me dijo: si le das de comer comida de humanos, se te muere en 1 año. Y comió frito, chicharrones, cantonés, lo que había en casa ese bendito perro comía: macarrones, atún, sardina, mango, lo que había ese perro se comía, y duró 15 años, sano. ¿Por qué? Porque todos los días que yo oraba, tirado ahí en mi cuarto, Tomás entraba, cuán pequeño era, y se me subía aquí, y ahí se dormía mientras yo hacía mis horas de oración. Y yo le agarraba aquí y le decía: Dios, gracias por bendecirme a Tomás. Cuando cumplió 15 años, y como vi que no se moría, y voy a hacer el examen a ver si está enfermo, y me dice: está totalmente sano, le puede durar 4 años más. Pero se me cayó de la cama y pegó el cerebro y se me murió. Y ahora es Abril y ahora es Coco, mis perros. Son bendecidos esos perros, porque ahí dice que Dios bendijo la casa de Obed-edom
y todo lo que tenía. ¿Sabe que nosotros no le sacamos provecho a Jesús? Muchos cristianos no le sacan provecho a Jesús y al Señor Dios, porque Dios vino para bendecirnos, hermano. Y hay gente, ¿será que yo soy de otra época? Seguro que sí, cumplí 65 años hace poco. Pero a mí se me dañaba la refri y no tenía plata para arreglarla. Y yo sé que Dios es el mejor mecánico de refrigeración que hay. Entonces le ponía las manos al motor y el motor arrancaba otra vez. Porque ahí dice, ¿y todo lo que tenía o no? O yo leo mal la Biblia. El cilindro de gas, me decía mi esposa, se está yendo y se está yendo y no hay plata. Le digo, déjalo, espérate. Entonces iba y le ponía las manos encima del cilindro y no te vas hasta que Dios me provea. A los 15 días Dios me proveía, yo llegaba a mi casa y se fue el gas. Entonces ya aquí hay, tome. Dice, ¿y todo lo que tenía? Hay cristianos que siembran un árbol, hermano, nunca nació, todo raquítico. Porque nosotros no le sacamos provecho a Jesús. A mí me gusta, a mí me enseñaron un Dios que me bendice a mí y todo lo que yo tengo. Y todo lo que yo soy. Ese es el Dios que a mí me enseñaron. Ahora bien, déjeme explicarle algo del pasaje. El primer rey de Israel, llamado Saúl, nunca tomó en cuenta el arca de Dios. ¿Qué era el arca de Dios? El arca de Dios era un cofre donde Dios había dicho que donde ese cofre estuviera, esa arca estuviera, su presencia estaría allí. Ahí en el arca metieron tres cosas: metieron el maná, metieron la vara de Aarón que reverdeció y metieron las tablas de la ley. Óigame bien, y el maná. Y estando ahí, donde esa arca estuviera, Dios iba a bendecir a Israel. Ese era el punto. Donde el arca estuviera, donde el arca fuera, Israel ganaría batallas. Donde el arca estuviera, serían prósperos. Saúl nunca le hizo caso al cofre que había sido raptado por los filisteos. Y Saúl nunca mandó a traer el arca de los filisteos a Israel, porque a Saúl no le interesaba ministrar en la presencia de Dios. Pero cuando Saúl muere, lo primero que hace David es preguntar por el arca. Le dicen, ¿dónde está? Le dicen, mire, hace 20 años está en la casa de Abinadab, porque los filisteos la devolvieron. Pero como Saúl no hizo caso, Abinadab se la dejó en su casa y hace 20 años está allá. Entonces David se propone ir a traer de la casa de Abinadab a la ciudad de David. La historia es impresionante, porque cuando David va a traer el arca de Dios, David viene danzando con todo Israel, pero el arca viene en una carretilla y tirada por bueyes nuevos. Y dice que cuando iba bajando una cuesta, los bueyes tropezaron y la carreta se dobló y el arca se cayó. Usa extiende su mano para detener el arca y Dios mata a Usa por tal temeridad. Cuando David ve eso, que Usa se muere, David dice: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Yo no sé, pero aquí entre nosotros yo creo que habían andado ocultando cosillas, porque dice: no, yo esa arca no la traigo a mi casa. ¿Sabe por qué hay gente que no se mete con Dios? Porque dice: me meto con Dios y me saca las cucarachas y todo lo que yo tengo. Pero cuando uno es sabio, uno dice: Dios, ven a mi casa, ven y levanta la alfombra y haz lo que tú tengas que hacer. Yo quiero ser un hombre bendecido, quiero ser una mujer bendecida. Y entonces David dice: no, mató a Usa, yo no me llevo esto a mi casa. ¿Y sabe qué hizo David? No, si David era fregado, hermano.
Mire lo que dice, versículo número 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Obed-edom geteo era un gentil, era enemigo de Israel. ¿Sabe qué pensó David? Se la voy a llevar a este señor. Si mató a Usa, que era judío, oiga, se fueron a la casa de Obed-edom allá en el campo y llegaron, tocaron la puerta. Obed-edom sale y les dice: sí, señores, somos el ejército de David, allá está el rey, y él quiere ver si usted le presta un campito para dejar este cofre, porque no sabemos qué hacer con él, y luego venimos y lo retiramos. Y como era el rey David, Obed-edom no le iba a decir que no, porque a David por sí le gustaba matar a medio mundo. Y póngalo por ahí. Y yo me imagino que entraron a la choza de Obed-edom y dejaron el arca de Dios, la presencia de Dios, ahí en una esquina. David se fue el ejército, y a los 3 meses alguien le dice: David, viera lo que pasó en la casa de Obed-edom. Dice David: lo mató. No, David, esa casa está bendecida. ¿Cómo? No, ahí, vea, las gallinas de Obed-edom están gordas. El hijo de Obed-edom, que era malo para estudiar, ahora va en primer lugar. Dice, y bendijo la casa de Obed y todo lo que. La esposa de Obed-edom era más enferma que un hospital. Está sana, David. Obed-edom le decía a la esposa: ahora, oiga vieja, usted antes padecía de todo, cuando se iba a acostar solo dolores, y ahora ya no te duele nada. No, desde que dejaron esa carambada ahí, y a mí se me han ido los dolores. Pero yo he visto algo, Edom, sí, que vos eras chichoso y malcriado, y desde que eso está ahí, usted se calmó. A mí me llama la atención que en 3 meses la vida de una familia cambió completamente. Y Abinadab tuvo 20 años el arca de Dios en su casa y no pasó nada. Alguien le va a hablar del Señor aquí. ¿Cuántos años tiene usted de venir a la iglesia? ¿Y qué ha pasado en su vida y qué ha pasado en su casa? Porque yo conozco cristianos de 40 años y siguen siendo los mismos mañosos. Yo conozco cristianas que no cambian. Son celosas. Y 10 años de venir a la iglesia y todavía siguen siendo celosas. La esposa de Obed-edom hasta eso le cambió. Escuche la Biblia. Y bendijo Dios la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El chiquillo que era rebelde y bueno para la marihuana, ahora está calmaditico desde que eso está ahí. Estamos hablando de un cofre. Hoy ya no es el cofre, hoy es la misma presencia de Dios que llegó a tu vida y llegó a la mía para hacer morada en nuestro corazón, para darnos la vida eterna. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Tiene que haber un cambio profundo, ¿o no le parece? Si ustedes supieran lo que yo fui, no me dejarían predicar aquí, porque teníamos el segundo, tercer conjunto musical más popular de este país hace 45 años, borracho, fornicario, mal hablado. Éramos 9 compañeros. Óigame, cual más de todos pecador, pero 5 de ellos nos convertimos a Cristo y luego llegamos a ser pastores y dejamos la música y la farándula, y Dios vino una vez a nuestras vidas y nos cambió rotundamente. Óigame, yo a veces me pongo a pensar en lo que fui yo, y yo era eso de verdad. ¿Por qué? Porque el cambio que Dios produce en alguien que le abre el corazón y deja que Él lo transforme es tanto que a los años uno dice: de veras yo era eso. Porque Jesús vino a nuestras vidas a cambiarnos.
Jesús no vino a nuestra vida para cambiarnos de iglesia, de religión, vino a cambiarnos el alma. Y la presencia de Dios diariamente en nosotros tiene que producir cambios profundos. Yo entiendo algunas mamás que tienen unos chiquillos que son como Chucky y los mandan a hacer mandaina y los agarran con la chancleta. Pero cuando uno viene a Cristo, cómo Dios va cambiándole detalles de la vida, que los hijos dicen: ¿cómo ha cambiado mamá? ¿Cómo ha cambiado papá? Oiga, lo más lindo que los hijos son arrastrados es cuando el papá va a una iglesia, se convierte y los hijos dicen: papá ha cambiado mucho, yo voy a ir con papá, yo voy a seguir a mamá. Porque óigame, Dios viene a nuestras vidas a cambiarnos. Y el hogar de este señor en 3 meses, 90 días era otro. 3 meses. Y le dicen: David, esa familia está bendecida. Y David dice: no, vamos a ir a ver qué. Quitémosle el arca porque no es negocio. Fue y se la trajo el bandido David. Escuche esto. Fue y se la trajo. Llegaron donde Obed, don Obed, venimos por el cofre, venimos por el arca. Hermano, y escuche, esto sucedió, aunque no está escrito, pero sucedió. Ahorita se lo demuestro. Cuando Obed-edom llega y ve que le quitan se van a llevar el arca, Obed-edom habla con David y le dice: David, le suplico que me deje seguirle. Le suplico que me deje ir con usted, porque mi familia y yo ya no podemos vivir sin eso. David le dice: ¿pero por qué? Dice: es que un cambio tan radical en nuestra familia que queremos seguir eso. Ya le explicaron lo que significaba, era la presencia. Queremos seguir en la presencia de Dios, David. Permítenos nosotros como gentiles seguirlo a usted, seguir a Israel, ser parte de ustedes. ¿Por qué? Porque nunca habíamos experimentado tal cosa en nuestras vidas, hermano. ¿Y sabe qué? Se lo permitió David. Obed-edom estuvo dispuesto hasta irse a vivir allá, a tierra de Israel, a seguir al Dios de Israel. Pero escuchen esto, mis amados hermanos. La pasión que en Obed-edom generó aquel cofre fue trasladado a su familia. Porque cuando uno se apasiona por Jesús, escúchelo, cuando uno se apasiona por Jesús, los familiares de uno que te ven, que ves con qué pasión sirves, con qué pasión sigues a Jesús, apasionado totalmente, a la gente, a nuestros familiares, van a querer seguir a ese Dios maravilloso. Yo no sé si sabe, las autoridades de este país dicen que en los últimos 30 años las personas que han salido y entrado de la Reforma o del Buen Pastor, casi todos repiten. Oiga, el abuelo entró, luego entró el hijo, luego entró el nieto a la Reforma, luego vino nuevas generaciones. ¿Por qué, hermano? Porque son tan apasionados para andar en drogas, para andar cometiendo asaltos, son tan apasionados para andar asaltando, que los hijos y que los nietos ahora son los que están entrando a la Reforma. Ahora son los clientes. Usted es nieto de aquel que hace 20 años. Sí, ese es mi abuelo. Hermano, y si para lo malo la gente se apasiona, imagínense para lo bueno, apasionarse para arrastrar los familiares de uno a servir a Dios. Eso a mí me cautiva. Veámoslo en la palabra de Dios. Primera Crónicas 15, 24, por favor.
¿Quieren leer este pasaje? ¿Lo diría bien? Primera Crónicas. No, perdón. Bueno, si me pudieran poner el verso 21 sería mejor. David está poniendo gente para hacer obra de Dios. Lean conmigo el verso 21 a ver si llegamos luego. Matías, Eliteleú, Migneas, Obededón, Jefet y Azarías tenían arpas afinadas en la octava alta para dirigir. Escuchen esto. ¿Quién estaba metido afinando el arpa en octava alta para dirigir? Pero es que, hermano, uno dice, ¿y este qué le pasó? Porque aquí dice la Biblia, por favor, vamos un momento, dele vuelta a la página. Nos dice la palabra de Dios que Obededón estaba primero de portero, uno que cuidaba en el templo. Capítulo 26 del libro de Crónicas, ahí mismo, primer libro de Crónicas. Mire lo que dice, versículo número 4. Dice que Obed afinaba el arpa en octava alta. ¿Dónde aprendió este tipo a tocar? Yo no sé. Pero ya no es aquel gentil. Ahora está siguiendo a David y como músico adorando a Dios. Y aquí en el 26 nosotros encontramos versículo 4. Los hijos de Obededón, ¿quiénes? Han pasado los años. Y ahora no solamente vemos a Obededón, ¿vemos a quién? Oiga, ¿cuánto cristiano sufre porque sus hijos no siguen a Jesús? Pero yo quiero decirle algo, y esto es de Dios. Si usted es un apasionado por Jesús, si usted no es un cristiano guichihuachi, como dicen allá en Orlando, Florida, que a veces sí, a veces no, a veces sí y a veces no, a veces delante de sus hijos toma unos tragos y a veces no, a veces viene a la iglesia, a veces no. Si usted no es así, sus hijos lo van a seguir, sus hijos se van a apasionar por Jesús. Hay gente que nos ve en las redes sociales y nunca han podido ser buenos cristianos, hermano. Por tanto, sus hijos nunca van a seguir al Dios de su papá. Pero cuando uno se apasiona, cuando uno invierte su vida en esto, cuando uno lo da todo por Él, Dios lo honrará haciendo que sus hijos sigan al Dios Todopoderoso. Porque es una promesa de nuestro Dios. Los hijos, cuando ven que papá es muy aficionado a la pesca, se van por ahí, o al fútbol, se van por ahí. Pero si ven que son apasionados por amar a Jesús, por seguir a Jesús, por servir a Jesús, por amarlo, los hijos, oiga bien, quieran o no, terminarán amándolo. ¿Sabe que mi hijo un día llegó como a los 20 años y me dice, tenía ya como 6 años de estar en el mundo, me dice, no puedo pecar tranquilo? Y digo, ¿y por qué? Dice, porque cada vez que estoy tomando yo sé que ustedes están orando por mí. Hermano, hoy es un ministro. Si usted y yo nos apasionamos como se apasionó Obededón, miremos esto. Los hijos de Obededón, Semaías el primogénito, Josabad el segundo,
Joel tercero, el cuarto Zacar y el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Penitai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. ¿Quién? Dios había bendecido a Obed-edom. Los hijos, ¿qué más desea uno? Que nuestros hijos sigan a Jesús y salgan de la droga y salgan de la basura y sean hombres de bien y sean hombres de Dios. No hay nada mejor que tener hijos que amen a Jesús. Óigame bien, su hijo, si usted se ha propuesto y ha invertido para que su hijo sea un médico, sea un profesional en cualquiera de las profesiones, pero usted nunca le ha servido de ejemplo para Jesús, usted está perdiendo el tiempo con su hijo. Puede ser el mejor médico y puede ser el mejor cirujano del país, pero si no conoce a Jesús, si no ama a Jesús, óigame, mejor le hubiera no haber nacido. ¿Por qué? Porque el día que muera se pierde. Pero si su hijo, usted le ha enseñado a amar a Jesús y él llega a amarlo con todo el alma, óigame bien, un día los hijos de sus hijos serán hombres de Dios también, y tendremos una generación que amará y honrará al Dios Todopoderoso. Vea lo que dice. ¿Quiere seguir leyendo? En el versículo número 6, también de Semaías su hijo, el hijo de Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran valerosos y esforzados. ¿Quiénes? ¿Los nietos de quién? Yo nunca quise que yo tener un nieto que fuera cantante y famoso. Siempre nuestra oración fue que sirvan a Dios, que sean hombres de bien y mujeres de bien. ¿Sabe qué pasa con mi Mateo? De 9 años, ya 10. Le dice a mi hijo: pa, hoy en el culto usted va a ministrar. Y ella le dice: sí. ¿Y yo puedo ministrar con usted? Sí. Y yo he estado ahí, y el Evar comienza a orar por la gente, y el Mateo va, como es tan pequeñillo, y lo que les toca es el ombligo. Y veo a algunos donde se van para atrás llenos del Espíritu Santo. ¿Los nietos de quién? De Obed-edom, el gentil, el pagano Obed-edom, que se apasionó y le dijo: David, déjame ir tras de usted y tras de eso. Hermano, y David lo dejó, y ahora tiene hijos y ahora tiene nietos que están, mire lo que dice, hombres valerosos y esforzados. Y los hijos de Semaías, verso 7, Obni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes, al servicio 62 de Obed. Notó que metieron ya no solo los nietos, sino bisnietos. El mejor negocio que usted puede hacer es consagrarse a Dios, iglesia. Es que hay gente que no vive así: me consagro, no me consagro, me meto con Dios, no me meto con Dios, comienzo a buscar a Dios en serio, no me meto. Hermano, qué bendición es meterse con Dios en serio. Qué rico es andar tras la presencia de Dios.
Qué lindo es estar tirado ahí en el piso buscando a Dios y pidiendo a Dios que mis hijos, que mis nietos sean una generación diferente. Hermano, Dios no nos dio a nosotros hijos borrachos. Dios no te da hijos a vos para que sean drogos. Dios no te da hijos para que sean gay, para que sean homosexuales. No, Dios te da hijos para que cambien la historia de Cartago, la historia de este país. Dios está levantando una generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, para cambiar esta nación. Este tipo Obed-Edom a mí me deja sin palabras, porque escuche, vamos un tirito atrás para que leamos algo lindo. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 16 de Primera Crónica, versículo, no sé cuáles di, si el verso 38. Mire lo que dice el verso 38 de Primera Crónica 16. Leo otra vez. No está bien, el verso número 37 está bien. Y dejó allí delante del arca del pacto de Dios a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. ¿Y a quién dice ahí? Léalo. Y a Obed-Edom y a sus 68. El papá de Obed-Edom era jugadito. Tuvo 68 hijos. Obviamente con diferente mujer. Pero eran hermanos de Obed-Edom. Pero escuche, iglesia, los 68 hermanos de Obed-Edom, dice ahí, ¿eran qué en el templo? Cuidaban las puertas, cuidaban el tabernáculo de David. 68 hermanos de Obed-Edom, firmes. Afectó este hombre por su pasión por Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y los 68 hermanos servían al Dios de la gloria como porteros en el templo. Si eso no es una razón para consagrarse y que nuestra generación a partir de nosotros cambie, porque yo no sé en su familia, porque en mi familia a partir de nadie cambiaba nada, pero el día que el evangelio llegó a mi casa, se convirtió mi hermano, me convertí yo, se convirtió mi mamá, rezadora de 64 años, vestida de café, allá en una campaña levantando la mano para recibir a Jesús. Luego se convierte mi hermana, y luego mi hermano José Aurelio le dio un infarto y estaba agonizando. Lo fuimos a ver, lo llevamos a los pies de Cristo, hermano, y le dio otro y se murió y se fue con Dios. Mi padre, faltaban 2 horas para que se muriera y lo ganamos para Jesús y se fue con el Señor. Hoy tengo sobrinos que tocan batería en algunas iglesias, tengo sobrinas que son del coro de tal iglesia. Hermano, la familia que era religiosa, que no había nadie que sirviera a Dios, hoy hay por todo el país gente que está sirviendo al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque se apasionó alguien por seguir al Dios bendito de los siglos. Necesitamos apasionarnos por Jesús. No es que si juega el monstruo no voy, no es que la novela no voy, no, apasionados, hermano, hasta los huesos. Tengo un amigo en Manizales, Colombia, un pastor se llama Julio. Le digo, Julito, ¿cómo estás? Dice, ungido hasta los huesos, pastor. Y el chiquillo que tiene 8 años le digo, hola Josué, ¿cómo estás? Ungido hasta los huesos, pastor.
apasionados. Estoy hablando de pasión por esto. La gente tiene pasión por Shakira y por todo. Yo tengo pasión por Jesús. Y veo a mis hijos con pasión por Jesús. Y veo a mis nietos con pasión por Jesús. Porque esto es pasión. Esto no es religión. No está hablando usted con un religioso. A mí no me gusta la religión. Pero estoy enamorado de Jesús y de su santa palabra. La pasión te lleva a abandonarlo todo y seguir hacia adelante. ¿Sabe qué me gusta de la historia de Simón Bolívar? Sus padres le dejaron en aquellos décadas atrás, hermano, $3 millones y él invirtió todo aquello para libertar a la gran Colombia, para hacer libre al Ecuador, para hacer libre a Colombia, para hacer libre a Venezuela, hermano, y él murió apasionado, creyendo que lo había logrado. Hermano, hay gente que se apasiona por cosas y usted tiene que apasionarse por los estudios y por todo, pero hermano, lo mejor y más importante es estar apasionado por Dios. Llego de cualquier parte, agotado, y a las 3 de la mañana mi bendito celular suena, y cansado y todo, vamos a ir a buscar a Dios, porque esto es pasión. Estaba en este enero, en Munitepec, en el estado de Hidalgo, Pachuca. Es un pueblo que se quedó como en la nada. Hay gente de mucho dinero, pero es un pueblo allá en el campo mexicano. Yo estoy en una casa del pastor donde me tiene hospedado, 3 pisos, y se ve toda la ciudad, calles de piedra todavía, calles de polvo, ríos que corren por ahí. Yo estoy ahí con 3, 4 días de estar predicando una campaña, y en la mañana estoy orando, en la madrugada amanece y yo me asomo por la ventana para ver a Munitepec. El sol estaba comenzando a rayar y me quedo viendo el pueblo. Y me salta la pregunta a mi corazón. Y me pregunto, ¿por qué hago esto? Estoy viendo todo el pueblo por aquella ventana y digo, Señor, ¿por qué hago esto yo? Porque tengo 45 años de hacer esto. Mis hijos casi no los vi crecer, mis nietos han crecido, no los he visto crecer. Por tanta viajadera, ¿por qué hago esto, Señor? Y llegué a la conclusión esta: lo hago porque lo amo. Porque no es por dinero. La mayoría de países uno tiene que llegar a invertir más bien. Esto no se hace por dinero, esto se hace por amor. Esto se hace por pasión. Y el resultado se va viendo en los que vienen atrás. Un día yo no estaré cuando Mateo sea el pastor de la iglesia, pero sabré que valió la pena apasionarse por Jesús. Valió la pena invertir la vida en esto, no en religión, sino en decirle a la gente que Jesús quiere salvarlos y que Jesús quiere bendecirlos. Porque no hay nada más que Dios quiera sino la bendición de nosotros. Hermano, hermana, apasionate. Tiene que estarte diciendo tu esposa, viejo, oremos, amor, oremos un ratico. O él a usted, oremos. No tenemos que estarle diciendo a nuestros hijos, vayan, oren. Ellos aprenden a orar solos cuando nos ven. Esto se llama pasión de la buena. Y no hay nada mejor para un hombre a mi edad saber que lo que se ha sembrado ya se ven los frutos. Y esos frutos permanecerán hasta más allá de la tumba, más allá del entierro. Se llorará y todo, pero continuará la pasión por Jesús en la familia. Y eso no tiene precio. Por eso la otra semana estaremos en Tucumán.
San Miguel de Tucumán, allá en la Argentina, cerca del Brasil. Óigame, haciendo la obra de Dios. Llegaré donde el pastor Albarracín y escuche, el pastor Albarracín está construyendo 3 pisos, donde está la iglesia abajo, las aulas de los niños y un comedor arriba para darle comida a los pobres. Hermano, tiene 7 templos en todo Tucumán y ahí hay 7 pastores que son sostenidos por el pastor Albarracín. Hermano, y Albarracín tiene 30 años de ser ciego. Le digo, pastor, ¿por qué lo hace? Cuando él anda conmigo tiene que andar agarrado de mi hombro, o de su hijo, donde sea. Y él me dice, pastor, no puedo hacer otra cosa. Esto se llama pasión. Y él llega y me enseña ese edificio de 3 pisos. Y me dice, Agorto, vea qué belleza, Agorto, vea. Y él no ve. Dice, háblale al pueblo, necesitamos poner el techo del último piso. Claro que le voy a hablar. Dile que es para darle de comer a los niños pobres de Tucumán. Un ciego de 72 años debería estar sentado en la casa, en una mecedora, oyendo música de Leonardo Fabio. Porque a su edad se oye la música de Leonardo Fabio. No, él está yendo y me lleva en el carro y me dice, vamos a predicar allá a la otra iglesia que tengo. Llegué y era pura tierra lo que había y 4 paredes. Me dice, mira qué belleza lo que estamos haciendo aquí. Y yo me le quedo viendo, pero ¿cómo hace? Me dice, es pasión, Dagoberto, es pasión. Pasión tiene este hombre con esta dama. Pasión tienen los líderes cuando vemos las paredes que van para arriba, porque vendrán del norte y vendrán del sur y se congregarán aquí, porque hay un pueblo apasionado por Jesús. Padre, te damos gracias hoy. Padre, que este pueblo se lleve esta palabra a sus casas. Que mermemos ver el celular, que mermemos ver la televisión, que mermemos ver lo que nos está robando el tiempo para apasionarnos por ti. Oh Dios, bendigo este lugar. Provee cada centavo para que ellos culminen la labor que empiezan. Envía ayuda de algún otro lugar, como dijo Mardoqueo. Que la iglesia Maná se levante. Que empresarios que hay aquí, Dios, decidan en su corazón bendecir este lugar. Y tú abras puertas y puedan ser prósperos. En el nombre de Jesús, trae pasión al corazón de mis hermanos. Trae pasión al corazón de estas damas, de los jóvenes. Pasión por seguirte, pasión por servirte, pasión como la de Obededón, pasión que traspasa. Pasión que va a otro nivel. Pasión que hace que la obra de Dios salga adelante. Bendigo al pastor Henry, su esposa, sus hijos. Bendigo el liderazgo de esta iglesia. Señor Dios, trae ayuda financiera de algún lugar. En el poderoso nombre de nuestro amado Jesús. Y mete en mis hermanos y en mis hermanas pasión en ese corazón. Pasión por la presencia de nuestro amado Jesús.
Alguien que le dé un aplauso a Cristo hoy.